Se abre la audiencia de vista pública en el expediente 4126-2016, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial del artículo 18 del decreto 19-2016 del Congreso de la República de Guatemala, específicamente las frases dentro de los 30 días calendario de la entrada en vigencia de la presente ley y el régimen descrito en el artículo 8 bis de la presente ley, interpuesta por la Federación de Asociaciones Agrícolas de Guatemala, la entidad Special Fruits Vegetal Sports Sociedad Anónima, la entidad Clásico Guatemala Sociedad Anónima, la entidad Plantaciones Santa Clara Sociedad Anónima y Grupo Sociedad Anónima, la entidad Agros Compañías Limitada. El secretario general dará lectura a la relación de las normas denunciadas, petición de fondo, y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el señor secretario general de la Corte de Constitucionalidad. Gracias, señor presidente. Los promotores de la acción solicitan que la Corte de Constitucionalidad, al dictar sentencia, declare con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial de las frases del artículo 18 del decreto número 19-2016 del Congreso de la República siguientes: dentro de los 30 días calendarios de la entrada en vigencia de la presente ley y el régimen descrito en el artículo 8 bis de la presente ley, expulsándolas del ordenamiento jurídico del país y quedando estos sin vigencia erga omnes. Asimismo, que se ordene la publicación del fallo en el diario oficial y que para los efectos del fallo se retrotraigan a la fecha en que se publicó la suspensión. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal y expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de las alegaciones, cada uno de los sujetos intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Pueden entonces hacer uso de la palabra en la presente audiencia los solicitantes y requirientes de la vista pública, la Federación de Asociaciones Agrícolas de Guatemala, representante común por medio del presidente y representante legal Isauro Velario Solares Jacobo, quien actúa con el auxilio de los abogados Ignacio Andrade Aycinena, María Mercedes Castro Guerra y Luis Enrique Solares Larrabe. Entiendo que harán uso de la palabra el representante legal Isauro Velario Solares Jacobo y el abogado Ignacio Andrade Aycinena, quedando en el uso de la palabra el abogado Andrade Aycinena. Por favor. Muchas gracias, señor presidente de la Honorable Corte de Constitucionalidad. Honorable Corte de Constitucionalidad, este es un caso de inconstitucionalidad general parcial que se fundamenta en el decreto 2989 como fuera modificado por el decreto 19-2016 del Congreso de la República. Como antecedente, en el decreto 29-89 se creaban incentivos fiscales a las entidades que se dedicaran a la exportación de bienes y servicios de la República de Guatemala por medio de 5 regímenes. Las empresas, una vez calificadas dentro de cada uno de estos regímenes,
adquirían el derecho básicamente a utilizar incentivos fiscales en la importación de bienes y a tener una exoneración de impuesto sobre la renta, entre otros impuestos. La entidad básicamente, una vez calificada, realizaba importaciones de bienes, de insumos y de una serie de temas y realizaba sus actividades comerciales. Al inicio de este año se emite el decreto 19/2016. Este decreto 19/2016 modificaba sustancialmente los regímenes y afecta los derechos ya adquiridos de entidades que ya se encontraban calificadas bajo la vigencia del decreto 2989. El decreto tiene una norma transitoria que es el artículo 18. Con la venia del tribunal leo el contenido íntegro del artículo 18 para luego hacer uso de la palabra. Gracias. Proceda. Gracias, señor presidente. El artículo 18 señala que el Ministerio de Economía, dentro de los 30 días calendario de la entrada en vigencia de la presente ley, dispondrá mediante acuerdo ministerial que en aquellas resoluciones de calificación otorgadas a las empresas calificadas, y luego dice, bajo el régimen descrito en el artículo 8 bis de la presente ley, en las cuales se haya otorgado un plazo de exoneración del impuesto sobre la renta en un plazo de exoneración menor a 10 años, pueda completar el plazo establecido en la presente ley, lo cual se pondrá en conocimiento en el momento de la notificación de la resolución de calificación. El plazo de exoneración otorgado por virtud del decreto 2989 era 10 años y por esa razón el decreto señalaba los 10 años que contenía esto y por eso el carácter transitorio de la norma. Lo que encontramos en este caso en particular, honorable Corte, es que existe una violación en esta norma al artículo 2 del texto constitucional, que consiste fundamentalmente en el principio de seguridad jurídica. El principio de seguridad jurídica es la certeza que el ordenamiento jurídico debe darle a los actos realizados por las personas de manera tal que no tengan temor que van a ser revocados, modificados o excluidos en cualquier momento. Y deben de tener una certeza sobre la forma en la que se debe aplicar esta normativa. En este caso en particular, lo que nos encontramos es que con la vigencia del decreto 19/2016, si el Ministerio de Economía no emite un acuerdo ministerial y no lo emite dentro de un plazo de 30 días y no incluye a todas las entidades cuyos derechos hayan sido reconocidos, el efecto de esto básicamente es que no obstante gozar de derechos adquiridos, simplemente estos derechos son perjudicados y son simplemente no reconocidos, porque lo que ocurrirá es que la Superintendencia de Administración Tributaria dirá, mire, ¿usted está incluido en este acuerdo ministerial? Sí o no. No está incluido, en consecuencia, usted no tiene derecho. Dentro de los 30 días, básicamente lo que hace es que establece un plazo excesivamente corto para efectos de preservar un derecho para los cuales ya existe una resolución administrativa otorgada por el Ministerio de Economía y simplemente esa resolución tiene que revalidarse. El problema fundamental con esta normativa no solo es ese, es la afectación de derechos adquiridos en virtud de otro aspecto fundamental. El otro aspecto fundamental es que la calificación básicamente solo se reconoce a cierto tipo de entidades, las mencionadas en el artículo 8 bis de la normativa, y esas entidades son Maquila, call centers y empresas de desarrollo de sistemas de información. La calificación que otorgaba el decreto 2989 y el derecho adquirido era respecto de todas las entidades que realizaran actividades de exportación, en cuenta las presentadas. Las presentadas son en su mayoría o en su totalidad entidades que se dedican a la producción agrícola de bienes para la exportación, verduras, frutas, hortalizas, melón, entidades básicamente que tienen un proceso productivo de exportación. Entonces,
La violación al principio de seguridad jurídica se da básicamente porque el reconocimiento obtenido por el decreto de 2989 simplemente es restringido por una normativa posterior y sometido a una autoridad. En ese sentido, la violación del artículo 2. La violación del artículo 243 y la confrontación de los párrafos con el 243 es fundamentalmente esencial en cuanto a lo siguiente. El 243 de la Constitución establece el principio de justicia y equidad tributarias. La pregunta clave a hacerse en este caso, honorables magistrados, es la siguiente: ¿viola el principio de seguridad y justicia tributaria cuando todos tenemos una serie de derechos adquiridos, pero la autoridad dice: yo solo voy a reconocer los derechos adquiridos a las entidades que están al lado izquierdo y que se dedican a este tipo de actividades? Todas las entidades estaban en la mismo set de circunstancias antes de la vigencia del decreto 19/2016 y sin embargo el reconocimiento del plazo que establece el artículo 18 del decreto 19/2016 simplemente se da a unas entidades escogidas por decirlo así, por el propio legislador. Entonces, desde ese punto de vista, la inconstitucionalidad de las normas, porque la confrontación con la Constitución Política de la República señala la imposibilidad de que la norma sobreviva por dicha confrontación. La Corte de Constitucionalidad ha reconocido el bloque de constitucionalidad en casos particulares con la aplicación de convenios internacionales en materia de derechos humanos en forma conjunta con las disposiciones de la Constitución Política de la República, y desde ese punto de vista cabe mencionar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Perú contra jubilados de Contraloría. En el caso de esta sentencia particular, la Corte señaló que conforme al artículo 29, inciso 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, era obligación de los países el reconocer los derechos que existían de conformidad con las leyes de cada Estado miembro. Derivado de lo anterior, esa doctrina es aplicable al presente caso y debe ser considerada por la Honorable Corte en su resolución. El Ministerio Público, en sus argumentos de la evacuación de la vista, básicamente señala que como Guatemala es miembro de la OMC y adquirió compromisos, que esos compromisos pues deben de respetarse. Sin embargo, honorables magistrados, y así también lo hizo el Ministerio de Economía, esos compromisos no son superiores a los derechos fundamentales y no son superiores a la Constitución Política de la República. El Ministerio Público también ha señalado que de alguna manera trata de confrontar el principio con el principio de igualdad, pero en este caso no estamos haciendo una confrontación de la norma con el principio de igualdad y no forma parte de los alegatos de la inconstitucionalidad. Y por otra parte, podría alegarse que el principio de proporcionalidad o el principio de razonabilidad que señala el Ministerio Público deben de ser parámetros de verificación de derechos adquiridos. Los derechos adquiridos, honorables magistrados, simplemente existen o no existen. Y de hecho, básicamente, el respeto a los derechos adquiridos es una condición de justicia y no admite básicamente parámetros de proporcionalidad o parámetros de razonabilidad. El Congreso de la República, en su alegato, honorables magistrados, simplemente señaló un aspecto muy particular, y era que se dictara la resolución que en derecho procede. En este caso, honorables magistrados, la resolución que en derecho procede es la declaratoria con lugar de la inconstitucionalidad, y tomamos como apoyo de parte del Congreso de la República el hecho de que simplemente no haya alegado nada en contra de la confrontación de normas de inconstitucionalidad que realizamos. El Ministerio de Economía tampoco hizo ningún alegato con relación a la confrontación de normas que alegamos, y básicamente alegó casos que apoyan fundamentalmente la violación alegada por mi representada, y simplemente señala que tiene compromisos adquiridos con la Organización Mundial de Comercio. Cabe decir, honorables magistrados, que cuando un arreglo internacional, es decir, cuando el Ministerio de Economía arregla con la Organización Mundial de Comercio que debe de existir una normativa X, Y o Z, o que deben de modificarse normas, y eso afecta leyes vigentes, esos arreglos, previo a hacerse, deben de
ser aceptados por el Congreso de la República de conformidad con el artículo 171, inciso L de la Constitución Política de la República. De esta suerte, el argumento del Ministerio de Economía relativo a violaciones de OMC simplemente no tiene sustento, porque en todo caso esta confrontación debió haberse realizado antes de haber hecho esos acuerdos y no en este momento. Honorables magistrados, la solicitud de los solicitantes en este caso es la ya leída por la Secretaría. Quiero básicamente en este momento ceder la palabra por unos minutos al representante de Fasagua que quiere dirigirse a la Corte para hacer una manifestación. Muchas gracias, honorable Corte. Gracias, abogado Andrade. Puede proceder entonces el representante legal Isauro Velario Solares Jacob. Tiene el uso de la palabra. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, público que nos acompaña, tengan cada uno de ustedes muy buen día. Le doy infinitamente gracias a Dios por darme hoy la oportunidad de estar aquí presente frente a ustedes con mucho entusiasmo para poder explicar nuestra petición. Mi nombre es Isauro Solares, soy presidente de Fasagua, que es la Federación de Asociaciones Agrícolas de Guatemala, conformado por 16 asociaciones, que nació en el año 2001 con el fin de hacerle frente a los problemas y solucionarlos en el tema de producción agrícola. Problemas tales como plagas, enfermedades, variabilidad de precios y el afán de organizar a las asociaciones para poder estar organizados y ser más productivos en el sector agrícola. Estamos conformados, como les dije, por 16 asociaciones que están distribuidas en todo el país, entre ellas ANAPI, que es la Asociación de Productores en Invernaderos, la cual se dedica a la exportación de chiles y tomates, ¿verdad? Entonces, estamos conformados alrededor de unas 2,000 familias. ANAPI vende sus productos para exportación. Por medio de Fasagua vendemos en ANAPI, ¿verdad?, en exportación, y nos beneficiábamos del decreto 2989. ¿En qué nos beneficiábamos? Esto nos permitía hacer inversiones para poder implementar nuevas tecnologías, nuevas variedades, para poder competir en los mercados internacionales. Importancia de Fasagua en el sector. Generamos 3.500 empleos directos, se generan alrededor de unos 10.500 empleos indirectos, en un área sembrada de 150 hectáreas de invernaderos, lo cual hace exportaciones por alrededor de unos 26 millones de dólares. Como les dije, ¿verdad? Entonces, ANAPI vende sus productos de exportación y se había beneficiado del decreto 2989, ¿verdad?, del cual se nos ha sido vedado. ¿Por qué necesitamos que se respeten los incentivos fiscales del decreto 2989? Para poder exportar necesitamos competir con México, nuestro país vecino, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, ellos están más cerca de Estados Unidos, que es el país al cual van dirigidas nuestras exportaciones. Y México tiene 50% de subsidios para la producción agrícola. ¿Qué quiere decir esto? Si ellos implementan un invernadero, un sistema de riego, su empaque, todo su proceso de producción, ellos tienen un incentivo del 50% que es un subsidio. Nosotros tenemos, aparte de eso, también ellos tienen, como les dije, por la cercanía, tienen 75% menos de costo de transporte y de logística, ¿verdad? El 50% del costo de la energía, ¿verdad? Nosotros hacemos el uso de la energía para poder extraer el agua para la implementación del riego en las producciones, y ellos tienen el 60%, para ellos es más barato el costo de la energía. Si bien nos damos cuenta también en el tema de la devaluación de la moneda, para ellos es un 30% más devaluado que el quetzal, ¿verdad? El salario mínimo en México es de 120 pesos. Si lo trasladamos a dólares, viene dando 6.30 dólares.
El salario mínimo en las empresas de producción de exportación anda alrededor de los 85 quetzales aquí en Guatemala, lo que nos viene dando un cambio de 11.30 dólares, perdón. Entonces, con estas condiciones, pues nos es difícil competir contra México, ¿verdad? Lo que les permite a ellos poder vender más barato sus producciones en el mercado de Estados Unidos, ¿verdad? Una de las cuestiones más importantes también que debemos mencionar es que el 90% de las producciones de exportación están ubicadas en el corredor seco. Ya todos sabemos, ¿verdad?, que el corredor seco, por su aridez, es vulnerable a sequías. Además, también existe mucha pobreza extrema. Entonces, esto es una de las cosas importantes, ya que se está poniendo en juego la seguridad alimentaria. Otra de las cuestiones también, ¿verdad?, como les digo, podemos decir que aquí se afecta a las empresas que estaban exportando, pero realmente se está afectando a los miles de puestos de trabajo dignos en el área rural, que tenían un salario digno y que esto se está, pues a las empresas nada les cuesta empezar a recortar personal, por lo que se pierden muchos empleos, ¿verdad? Entonces, es de mucha importancia para nosotros tomar en cuenta eso, como les digo, ¿verdad?, ya que se está poniendo en juego la seguridad alimentaria y el empleo de muchas personas en el área rural. ¿Qué características podemos mencionar también del sector de exportaciones? Es prácticamente en el tema de hortalizas, de chiles y tomates, pues somos un sector nuevo de exportación, ¿verdad?, que gracias a los incentivos que se tenían del decreto 2989, pues se ha generado mucha tecnología en la producción, ¿verdad? Entonces, esto nos ha permitido competir en los mercados internacionales, en el caso de Estados Unidos. Aparte de eso, es un sector muy innovador, que gracias a estos incentivos del decreto 2989, pues se ha generado investigación para la producción agrícola de Guatemala. También se ha realizado transferencia para pequeños productores de todo el país, ¿verdad? Como FASAGUA, cada 2 años realizamos un evento, un congreso, donde juntamos a los productores. Hemos juntado alrededor de 3,000 productores, pequeños productores, donde se hace transferencia de tecnología, ¿verdad? Los productores tienen acceso a nuevas tecnologías, a nuevos sistemas de riego, a nuevos productos, nuevos insumos, nuevas variedades. Disculpe, ha superado el tiempo, le dejamos 1 minuto para que concluya su exposición, por favor. Muchas gracias. ¿Me permite hacer lectura de lo? Ya es poquito lo que me permite. Proceda, por favor, en 1 minuto. ¿Qué pedimos a la Corte de Constitucionalidad sobre el decreto 2989? Declarar con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial planteada en contra del artículo 18 del decreto 19/2016, ya que ésta carece de certeza jurídica y vulnera el derecho adquirido. También está generando pérdida de empleos, principalmente en el área rural, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria y el sueldo digno de muchos empleados en el área rural. Muchas gracias, se les agradece. Muchas gracias. Continúa la audiencia con la participación de la Asociación Guatemalteca de Exportadores por medio del presidente de la Junta Directiva y representante legal, Jorge Rolando Páez, quien comparece con el auxilio de la abogada Olga María Meléndez Amado, y quedan en el uso de la palabra. Muy buenos días, señores honorables señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Yo le quisiera pedir autorización, señor presidente, para revisar mis notas durante la exposición, para estar seguro que le pasé datos. Puede reales. hacerlo, por favor. Muchísimas gracias. Yo quiero contarles que durante los 34 años que tiene de haberse establecido AGEX por la Cámara de Exportadores, pocas veces hemos tenido la oportunidad de venir a representar temas y a discutir temas a un ámbito como este, ¿verdad? Y lo estamos haciendo porque creemos que son realmente importantes. Espero, si ustedes me lo permiten, la exposición no entrará a detalles y aspectos técnicos y legales. Yo quisiera, con toda la humildad del caso, contarles y exponerles desde el punto de vista de las empresas exportadoras.
que les toca enfrentar día a día una situación bastante complicada. El sector agrícola guatemalteco funciona de una forma muy ordenada. Hay comunidades que producen los productos agrícolas que están encadenados con exportadores que los terminan de procesar y se encargan de hacer todo el trabajo de comercialización, venta, cobro en el venta. Entonces quiero contarles un poquito cuál es la experiencia de cada uno de estos sectores dentro de la cadena de suministro para poder ir entendiendo las complicaciones que tenemos y lo difícil que es competir en el mercado internacional. Como institución representamos 3 sectores. El sector agrícola es uno de los más importantes, pero atendemos empresas manufactureras y atendemos también empresas de servicios. Dentro de las empresas agrícolas, que son las que nos tienen hoy aquí, representamos a cientos de miles de productores en distintas regiones del país y a más de 125 empresas exportadoras. La actividad exportadora agrícola representa ventas al exterior de alrededor de $1,000 millones. Genera sueldos y remuneraciones para los productores de alrededor de 10,000 millones de quetzales anuales, ¿verdad? Y como les había dicho, calculamos o estimamos que hay alrededor de entre 1 millón y 1.200.000 empleos entre autoempleo, empleos directos e indirectos. Estas empresas, las 125, están ubicadas en las distintas regiones del país y generan desarrollo en el área rural, en lugares muy apartadas, donde están en situaciones alejadas de la ciudad capital y de difícil acceso. Entonces les voy a comentar situaciones de productores de arveja y ejote en el Quiché. Les quiero contar de experiencias de aldeas en Totonicapán que producen moras y manzanas. Quiero hacer un poquito de hincapié en la papaya que se produce en el Petén, la pimienta gorda y otras especies que se están exportando ya en mercados europeos desde Izabal, las papas de Quetzaltenango que van para Centroamérica y el brócoli y los mini vegetales de Chimaltenango, solo para que vean un poquito la gama de empresas a las que atendemos. Estas empresas están siendo severamente afectadas en sus derechos y en su capacidad de generar desarrollo en el país, como consecuencia de la redacción del artículo 18 del decreto 19/2016, el cual vino a modificar la ley 2989 que ambos expositores ya mencionaron. Ahora vayámonos al punto de vista del agricultor, y creo que nos acompañan varios. Les voy a hablar de un caso emblemático para Gexport. José María Reyes. José María trabaja en Palquil, Uspantán, de ahí es originario. Queda a 275 kilómetros de la ciudad capital. Y esto es emotivo, así que ustedes disculpen. Don José María se levanta a las 5 de la mañana seguramente. Tiene que ir a cortar el producto de exportación. Ese producto de exportación lo tiene que mover al centro de acopio. El centro de acopio está a 4 kilómetros de donde se está cortando. Esto normalmente lo hace en su espalda. Es un proceso que le tarda 1 hora y ese proceso lo repite 3 veces diarias, 3 veces por semana. Una vez llega el producto al centro de acopio, tiene que irse en pick-up en una carretera de 14 kilómetros de largo, terracería en terrible estado, como me imagino que ustedes están viviendo muchas de las calles aquí de nuestra ciudad, y llega a una carretera donde finalmente un camión lo lleva a la planta de procesamiento, atravesando los innumerables túmulos que hay en el camino, a donde llega 3 horas después y ahí ya se procesa, se congela y se exporta. ¿Por qué esto es importante? Porque este proceso puede durar hasta 15 horas. Y cada hora que el ejote que produjo don José no es refrigerado, ese ejote pierde 1 día de vida de anaquel. Eso quiere decir que tiene menos chance de ser vendido en los mercados. Además, este trajín que tiene que vivir don José le significa 20% de mermas en lo que entrega a los exportadores.
¿verdad? Y agréguenle a esto el cambio climático. No llueve, cuando llueve inunda, largos periodos de sequía, un invierno cada vez más corto, una época lluviosa, mejor dicho, más corta. Entonces, don José tendría realmente muchas razones para estar muy molesto con Guatemala. Perdón. Y la verdad es que don José es una historia de éxito. Los ingresos de don José hoy son 6 veces los que tenía hace 5 años exportando ejote. Y de eso nos sentimos sumamente orgullosos. Hablemos ahora de los riesgos de las empresas. Nos toca cumplir muchas de las funciones que no logra cubrir el Estado. Todo el tema de certificaciones para poder vender en los mercados exteriores se hacen en nuestras empresas y se capacita no solo al personal de la empresa, sino a la comunidad. Se tiene que hablar también de todo el tema de proveedores, se les proveen los insumos agrícolas, se les proveen semillas para invertir, y además en las comunidades generalmente hay un esfuerzo para mejorar la salud y la educación, temas que debería de estar abarcando el Estado y hoy por hoy no lo hace. El 2989 es la única herramienta que han tenido estas empresas agrícolas para poder competir, lo que viene a equiparar una serie de inversiones que hoy por hoy tienen que hacer para poder llevar el producto al mercado externo. ¿Cómo lo llevan al mercado externo? Ustedes conocen la infraestructura vial en Guatemala. Si no está colapsada, está prácticamente a punto de colapsar. Ustedes conocen bien los problemas que hemos vivido en aduanas últimamente, ¿verdad? Están mejorando, pero les falta todavía agilizar sus procesos y sistematizarlos. Nuestros puertos están operando a una capacidad que ya excedieron a la que fue diseñado. ¿Qué los vuelve? Unos puertos lentos y caros. Que en productos perecederos como los que producimos nosotros, eso es crítico, porque esos puertos se empiezan a volver nudos de desarrollo, ¿verdad? El costo de transporte, esto es tal vez un tema económico mundial, pero para ir a Miami, una travesía de 3 días, que es nuestro principal mercado de exportación, las navieras nos están cobrando $4.500. Ir a Europa, a Rotterdam, 18 días de travesía, nos están cobrando $3.800. Inentendible, no hace sentido, pero es nuestra realidad. El 90% del área sembrada no tiene riego, y esto es crítico también, porque si nosotros le podemos poner riego a una parcela, la productividad de la misma se multiplica por 3. Pero el Estado no tiene recursos. Ahora, veamos con quién competimos. Competimos con los mejores del mundo. Estos son como las Olimpiadas, ¿verdad? Una venta se cierra por centavos de dólar. La caja de arveja se cierra por centavos de dólar. Cualquier beneficio es importante. Y entonces ustedes oyeron una exposición muy clara anteriormente sobre las ventajas que tiene México, nuestro principal competidor. Y yo quisiera hacer hincapié aquí en la devaluación que ha tenido México. El peso mexicano en los 2 últimos años se ha devaluado 67%, pasó de 12 a 20 pesos por dólar. El quetzal guatemalteco en el mismo periodo de tiempo se apreció 5%, pasó de 7.75 a 7.42 ayer. ¿Verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que las empresas mexicanas, cuando finalmente venden y cobran y reciben sus dólares, reciben muchos más pesos
para pagar sus insumos locales. Las empresas guatemaltecas están recibiendo menos quetzales, ¿verdad? Entonces, Perú es un país que hace 20 años venía a Guatemala para ver cómo mejoraba su sector agrícola. Hoy nos dejaron atrás. ¿Y cómo lo hicieron? El Estado invirtió en riego. ¿Cómo lo hizo? Tenían un problema, tenían la cordillera de los Andes, de un lado el Amazonas, del otro lado desierto, hicieron túneles para llevar el agua del Amazonas al desierto. Pero toda esa área cultivable, toda tiene riego, y ya les comenté un poquito la productividad que mejora la tierra con esto. Centroamérica que también compite con nosotros, lo ha hecho vía incentivos fiscales. Las empresas exportadoras en Nicaragua no pagan impuestos sobre la renta indefinidamente. Las empresas hondureñas también. Las empresas salvadoreñas tienen una exoneración de impuestos sobre la renta en ciertas regiones de El Salvador de hasta 65 años. Y Costa Rica lo tiene por 22. ¿Verdad? Para equilibrarlo, nosotros lo que teníamos era el 2989. Eso era todo. 10 años. Y en este caso se están cortando los 10 años que teníamos. El desempleo en Guatemala, un tema crítico, pero tal vez hablemos de la pobreza primero. La pobreza extrema ha pasado de 13 a 23%. El desempleo ha aumentado este año, el desempleo rural ha aumentado aún más, y el desempleo de jóvenes en el área rural ha duplicado esa tasa, ¿verdad? ¿Por qué creemos ciegamente en el modelo exportador? Pues porque ha cambiado el país. Cuando se puso en vigencia, entró en vigencia el 2989, Guatemala exportaba en total $1,000 millones. 250 millones de esos dólares eran de productos no tradicionales. Hoy exportamos casi 11,000 millones de dólares y 8,250 millones son de productos no tradicionales. Eso es 33 veces más en 30 años, ¿verdad? ¿Qué estoy hablando de productos no tradicionales? Pues frutas, verduras, productos plásticos, productos de madera, químicos, cosméticos y algunos otros temas. Hemos diversificado los mercados. Antes íbamos a 88 mercados, hoy vamos a 125. Las empresas exportadoras son más de 4,000. Los productos que exportamos ya son 4,000, cuando antes eran 285. ¿Sí? Y todo esto derivado del 2989. Por favor, le quedan 2 minutos para finalizar la exposición. Terminamos justo a tiempo, señor presidente. Muchísimas gracias. ¿Quién nos tiene presente hoy aquí? Que se afectó en sus derechos a las empresas agrícolas por la forma en que fue redactado el artículo 18 de la Ley 19/2016, o la Ley Emergente para la Conservación del Empleo, como le llamamos, excluyéndolas del ámbito de aplicación de dicho artículo. Recordemos, estas empresas ya habían adquirido el derecho de conformidad a la ley vigente en ese momento. Lo que solicitamos es que se garantice la certeza jurídica de las empresas vulneradas en su derecho y que se les restituya lo que por ley les corresponde, es decir, terminar de gozar los años pendientes para completar su periodo de exoneración de impuestos sobre la renta, 10 años. Por favor, no permitamos que una mala interpretación del Ministerio de Economía de las normas de la OMC, sin cambiar la ley nacional, restrinja uno de los beneficios a los que tienen derechos estas empresas o los 10 años de exoneración. Y además, no permitamos una franca violación de los derechos adquiridos. Las leyes pueden cambiar, pero también hay garantías y derechos que el Estado debe cumplir. Para concluir, lo que AGEXPORT está solicitando es declarar con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial planteada en contra del artículo 18 del decreto 19/2016. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La audiencia finaliza con la participación del Ministerio Público por medio de la agente fiscal, abogada Sara Edith Zamora Ordóñez, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales,
amparo y decisión personal, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Honorable Corte de Constitucionalidad y demás partes procesales presentes en esta sala de vistas. Conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala, el Ministerio Público debe velar por el estricto cumplimiento de la ley. Proceso, actuación conforme a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad en aquellos asuntos en que se planteen solicitudes de inconstitucionalidad contra normas ordinarias, como ocurre en el presente caso. Constituye el argumento autoral de los solicitantes un trato desigual y discriminatorio, así como que se les han retirado beneficios fiscales, según se advierte y queda claramente establecido de lo que acá se ha relatado, así como lo que consta en las constancias en la secuela procesal. La Ley Emergente para la Conservación del Empleo reformó la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, que tiene por objeto regular aquellas actividades a que se dedican quienes trabajan al amparo dentro de los regímenes aduaneros. El artículo 19-2006, la Ley para la Conservación del Empleo, estableció que el Ministerio de Economía debe, dentro del plazo de 30 días que ha quedado aquí reseñado, emitir un acuerdo gubernativo en el cual haga constar el nombre de aquellas entidades que se dediquen a las actividades que establece el artículo 8 de esa misma ley, para que terminen o completen el periodo de 10 años que les fue conferido con dicho beneficio. En el caso concreto de esta inconstitucionalidad, el Ministerio Público desea indicar, y por alusión directa, que en efecto se refirió al artículo 4 que consagra el derecho de igualdad, porque el solicitante, si bien no lo indicó expresamente, sí fue claro y reiterativo en indicar que a su juicio existe trato desigual en relación a aquellas entidades a las que sí se les confirió el beneficio. Por esa razón, el Ministerio Público se refirió al principio de igualdad y señaló que este principio, según ha manifestado esta honorable Corte, lo que preconiza es una igualdad relativa y que puede establecer diferencias cuando existan circunstancias diferentes a determinado grupo de personas, como ocurre en el presente caso. Por esa razón, el Ministerio Público sostiene que las modificaciones que realizó la norma que contiene el artículo impugnado no son transgresoras al derecho de igualdad, porque existe una justificación razonable que en este caso, como bien afirmó el solicitante, es un compromiso que el Estado de Guatemala asumió en el año 2010, que consiste en eliminar subvenciones prohibidas por la Organización Mundial del Comercio, del cual Guatemala forma parte, y ese compromiso debe cumplirlo según quedó establecido en la ley que hoy nos ocupa, antes de diciembre del año 2015. En consecuencia, la emisión de esta ley, como mencioné, es resultado de aquel compromiso que el Estado de Guatemala asumió internacionalmente, el cual se comprometió a cumplir y que, como todos sabemos acá, debe dársele cumplimiento porque es de carácter imperativo. En ese sentido, el Ministerio Público considera que el Estado puede razonablemente establecer exenciones, bien como estímulo a la producción o para promover actividades con fines sociales, porque hay que tomar en cuenta que a la luz de la Constitución Política de la República, específicamente el artículo 135 de la Constitución Política de la República de Guatemala, es deber de todos los guatemaltecos contribuir con el gasto público. En consecuencia, el Ministerio Público concluye en que la presente acción de inconstitucionalidad general no puede, no puede prosperar, porque, como mencioné, no existe un trato desigual ni discriminatorio, sino que se ha hecho una distinción justificada, muy amable, gracias, justificada en una diferenciación razonable, y porque de su simple lectura, según se establece el artículo impugnado, la norma, muy amable, gracias, no contraviene por sí sola ningún artículo constitucional. Como mencioné, el solicitante expresó básicamente el artículo 2 y el 243, pero en sus argumentaciones dejó entrever lo relativo al artículo 239 y al cuarto de la Constitución, razones por las cuales el Ministerio Público estimó oportuno referirse en sus alegatos. En consecuencia, solicita esta representación que al resolver esta honorable Corte declare sin lugar la acción promovida y que se emitan las restantes declaraciones que en derecho correspondan conforme lo establece la ley de la materia. Gracias. Muchas gracias, abogada Zamora Ordóñez. La audiencia ha finalizado.